Y el tema que quiero hablarle el día de hoy es más allá de la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? Es una pregunta que ha cruzado por la mente de muchas personas. Es una pregunta que muchas veces no podemos nosotros responder o se nos hace muy difícil responder. En el Salmo 55, versículo 4, el salmista hablaba las siguientes palabras. Él dijo: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. La traducción en lenguaje actual dice: mi corazón se me sale del pecho, el miedo a la muerte me domina. ¿Qué tan claro fue el salmista con su expresión al darnos a entender lo que todos nosotros sabemos que existe el día de hoy en el hombre? El temor a la muerte. No hay hombre que no haya experimentado el temor a la muerte. El salmista estaba siendo perseguido por sus enemigos. El salmista estaba siendo amenazado por ejércitos que lo querían acabar, no solamente a él, sino también a todo su pueblo. Y por eso en el Salmo 55, versículo 4, él expresa que el terror o los terrores de la muerte habían caído sobre él. De tal manera que dice la versión en lenguaje actual que el corazón le saltaba, ¿verdad? Y se le salía del pecho por el miedo a la muerte. El miedo que dice él que le estaba dominando. Este temor a la muerte del que estamos hablando aquí como primer punto es algo que hoy en día nosotros podemos darnos cuenta que sigue existiendo. No voy a preguntar que levante la mano quién tiene temor a morir. Pero si me atreviera a preguntar quién tiene temor a morir, algunos levantaríamos la mano esta tarde. Simplemente basta con mirar lo que está sucediendo en muchos países del mundo, de gente que está haciendo citas, de gente que está haciendo largas filas, y de gente inclusive que viaja de un país a otro país para buscar ponerse la vacuna. ¿Sí o no? Yo he sabido de muchas personas, inclusive ya en las noticias se ha sabido esto, que gente de otros países saben que llegan aquí a Estados Unidos y aquí pueden conseguir la vacuna más rápido que en sus países. Y algunos han criticado al gobierno de Estados Unidos, a la gestión de las vacunas, porque dicen que no es posible que no estén llevando un control y estén vacunando a todas las personas sin tener un control más delicado. Ahora escuche bien, no estoy yo en ninguna manera diciéndole que sea malo vacunarse. Tampoco estoy diciendo que es la marca de la bestia, por favor, no vaya por ese lado. Tampoco le estoy diciendo si usted se vacuna es del diablo. No, nada por el estilo. Es una decisión de cada uno de nosotros que usted tiene que tomar tarde o temprano. Las vacunas se inventan para ayudar a nuestra salud a estar nosotros defendidos contra ciertas amenazas que vienen contra nuestro cuerpo. El detalle que yo quiero hablarle aquí es el temor a morir. No estoy hablando acerca de si la vacuna es buena, si la vacuna es mala, ni nada de eso, hermano. Hay mucho en internet que escuchar de eso a favor, hay mucho en internet que escuchar de eso en contra. Y yo una cosa sí le quiero decir como pastor, mi deber es decirle lo que dice la palabra del Señor.
No podemos asegurar que esto sea la marca del anticristo, porque de acuerdo a la escritura eso dice que tiene que ser en la mano o en la frente, y hasta ahorita sé que solamente están vacunando en el brazo y no he sabido de nadie en la frente. Pero sí estamos viendo que todo esto que está pasando está preparando el camino para que venga precisamente ese sistema que la palabra del Señor está diciendo que va a llegar un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender, inclusive viajar, si no está identificado de alguna manera. Y la Biblia le llama la marca de la bestia. Sé que por ahí algunos pensamos o se piensa que quizá se quiere exterminar a la población con esto, pero hermano, quiero decirle que de acuerdo a la palabra tenemos que poner las cosas en el contexto bíblico. Es cierto que la palabra enseña que tiene que morir una tercera parte de los habitantes de la tierra, pero eso va a ocurrir durante el tiempo de la gran tribulación. Todavía no estamos en el tiempo de la gran tribulación, por lo tanto, si usted quiere sentirse un poquito aliviado acerca de esto, esta no es la manera todavía en la que se está cumpliendo esa profecía, porque todavía no estamos en la gran tribulación. Le estoy ayudando simplemente para que no esté tan temeroso en las cosas que están pasando, porque lo que a mí me interesa decirle es que la gente tiene temor a morir. ¿Sí o no? ¿Será que el cristiano también tiene temor a morir? Pregunto, ¿tenemos temor a morir? Amén. Si no, dígame quién no tiene temor a morir para darle su boleto. Mire, el temor a la muerte es un temor natural que está en el hombre. Todos queremos vivir. Nadie quiere morir. Aún personas de gran edad que ya tienen 90, 95 años no se quieren morir, ¿verdad? De repente hay personas de 90, 95 años que quieren que sus pastores oren, ¿verdad? Y vienen los familiares, por favor, pastor, ore por mi abuelita, tiene 95 años, para que el Señor le dé otros 15 años más de vida. Y quieren que los pastores nos metamos en ayuno y oración, orando por la abuelita que tiene 95, para que Dios le dé más vida y muera hasta los 110. Y ya tiene 95. De acuerdo a la Biblia, una persona así está robando oxígeno. ¿Sí o no? De verdad, en el Salmo 90, versículo 10 dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más fuertes como yo, son 80 años en los más robustos. Entonces la hermana o la abuelita tiene 95 y quiere que el Señor, ¿verdad?, le regale 15 años más como al rey Ezequías. Pastor, ore por mi abuelita para que su vida sea alargada. Es un buen deseo y ojalá que se cumpliera, ¿verdad? Pero hay que ser honestos, amados hermanos, que cuando nos estamos acercando a los 70 ya andamos cascabeleando. Y si ya tiene 80 usted, eso significa que es robusto, que es de buena madera, que se cuidó, que se alimentó bien, que cortó la coca a tiempo. Y cuando hablo de la coca estoy hablando del refresco, ¿ok? Que la dejó de usar a tiempo. Bueno, también la otra. La gente no quiere morir, amado hermano. ¿Por qué? Porque tiene temor a morir. Aún el cristiano, escúcheme bien, parece algo que no deberíamos de decir, pero aún el cristiano tiene temor a la muerte. ¿Sabe que la Biblia me enseña que es mejor el día de la muerte
que el día del nacimiento? Fíjese esto. Tenemos tanto temor a morir, sin embargo, la Biblia viene y a veces nos habla las cosas de una manera tan diferente, tan distinta, que nos cambia el cassette, permítame esa expresión. Y el sabio Salomón, que había aprendido mucho y adquirido sabiduría, en Eclesiastés capítulo 7, verso 1 al 2, Salomón habla que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y no solamente dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, sino también dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Escuche eso. ¿Cómo es posible que será mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete? Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a un funeral y vemos el cuerpo inerte de una persona en un ataúd, vemos que todas las personas están ahí sentadas con rostros doloridos, con rostros o semblantes tristes. Escuchamos a un pastor o a un predicador dar un mensaje de reflexión. Cuando estamos en un funeral es un tiempo de examinar, es un tiempo de reflexionar en nuestra vida cómo estamos viviendo. Es un tiempo de darnos cuenta que el que está en un ataúd es otra persona, pero probablemente un día no muy lejano vamos a estar nosotros allí. Entonces eso a mí me hace reflexionar, me hace que yo tome un tiempo para saber si necesito cambiar, me hace también tomar un tiempo para que yo diga, bueno, tengo que confesar mis pecados y también buscar encontrar el perdón de Dios. Porque un día la muerte va a venir y alguien va a asistir a nuestro funeral. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. A veces no entendemos cómo puede ser mejor la muerte que el día del nacimiento. Pero el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 1, por favor entienda y sígame con mucho cuidado porque no quiero confundirle en lo que le estoy predicando esta tarde. Isaías 57, verso 1, me está diciendo que cuando un justo muere, es mejor para él. Mire cómo dice la escritura: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. La Nueva Traducción Viviente dice en este versículo: la gente buena se muere muchas veces. Los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Óigalo, el énfasis que pone la escritura. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Cuando un justo muere, según este versículo, antes de tiempo, dice la escritura que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que viene. Nadie entiende que Dios los está protegiendo de la aflicción de este mundo. Acuérdese que Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicción, ¿correcto? Entonces cuando un justo muere, según el profeta Isaías, es mejor para él. ¿Por qué? Porque para él se acaba en ese día la aflicción para su vida. ¿Está conmigo? Se acaba la aflicción para su vida. Escúcheme bien,
Se le acaban a esa persona las preocupaciones de cada día. Se le acaba el estrés de tener que correr de un lado para otro. Se le acaban los dolores de cabeza de estar pagando las deudas. Se le acaban las deudas. Se le acaban los biles. Las facturas se le acaban. Oiga esto, se le acaban los pleitos con su mujer o con el hombre, ¿verdad? Se le acaba a la mujer el tiempo de levantarse temprano para ponerle lonche al marido. Escuché a alguien que ponía un post y decía: ay, me da tanto dolor y tristeza ver a mi marido que se levante temprano y que él se haga solito su lunch. Por eso mejor ya no me levanto, para no verlo. Cuando una persona muere, amado hermano, dice la escritura que se le acaba la aflicción, se le acaba estos problemas. Escúcheme bien, se le acaba la tristeza, se le acaba el dolor y se acaba, ¿por qué no decirlo?, la enfermedad. ¿Está conmigo? Se acaba la enfermedad. Mire, escuchaba el testimonio de un pastor que compartía algo que le sucedió a él en su congregación. Por favor, escuche este testimonio. Y él decía que en su congregación una señorita enfermó muy fuerte de cáncer, y entonces el cáncer invadió su vida y estaba agresivamente contra la salud de esta pequeña o de esta mujer. Y dice el testimonio del hermano que estando en un tiempo de oración en la congregación, Dios habló a uno de los pastores asociados de esta congregación, y entonces le dio una palabra, y aquel pastor se levantó, ¿verdad?, inspirado por el mensaje que Dios le había dado, y fue con la mamá de aquella muchacha y le dijo: dice el Señor que tu hija es sana, va a ser sana. Cuando aquella madre recibió esta palabra de parte del Señor, imagínese lo que sintió, ¿verdad? Dice el Señor que tu hija va a ser sana. Aquella mujer se puso a llorar, a agradecer con lágrimas, decir: Señor, gracias, porque yo sé que tú vas a sanar a mi hija, me estás dando palabras, Señor, muchas gracias. Pero escuche bien, el testimonio dice que pasaron unos días y la chica murió. Entonces la mamá, cuando la chica muere, cuando su hija muere, viene un tanto molesta, viene un tanto consternada, viene un tanto, ¿por qué no decirlo?, confundida con el pastor que le había dado la palabra. Pero en realidad fue con el pastor principal y le dijo: oiga, pastor, ustedes me dieron una palabra que mi hija iba a ser sanada. Y el pastor principal dice: bueno, hermana, permítame, no se la di yo. Él supo de una manera librarse de ese problema, y dice que le dijo: no se la di yo, se la dio mi pastor asociado. Así que vaya con él y pregúntele qué pasó, porque él dice que fue Dios el que le dijo que la iba a sanar. Entonces la mamá de esta mujer fue con el pastor asociado y le dijo: usted me dijo que Dios le había dado una palabra y que iba mi hija a ser sanada, pero mi hija murió. El pastor se quedó un momento pensando, la miró fijamente a la hermana y le dijo: hermana, Dios no falló, Dios no mintió, Dios contestó tal y como lo dijo, porque en este momento su hija está sana. Dígame.
En este momento su hija ya no tiene dolor del cáncer. En este momento su hija ya no está sufriendo. En este momento su hija ha parado de sufrir. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aleluya. Por eso aquella persona que muere, dice el profeta Isaías, ha sido librado de la aflicción que va a venir. Cuando Jesús llevaba cargando el madero hacia la cruz del Calvario y iba sufriendo por nosotros, dice la Escritura que las mujeres de Jerusalén, al ver a Jesús sufrir, al ver a Jesús ser maltratado, llevar el madero sobre sus hombros y cómo lo golpeaban y cómo lo injuriaban y cómo lo atacaban, dice que las mujeres, escúcheme bien, lloraban y lamentaban por él. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Por qué lloran por mí, mujeres de Jerusalén? ¿Por qué se lamentan por mí? Lamentense por ustedes. Lamentense por ustedes. Y eso es lo que está pasando, amado hermano. ¿Por qué? Porque los que han muerto en el Señor, aunque nosotros no lo entendemos, el apóstol Pablo lo dice que para ellos ha sido una ganancia. Aunque nosotros no lo hubiésemos querido, aunque nosotros pedimos sanidad y el Señor otorga sanidad de la manera en la que Él quiere otorgarla, amén, ellos ya, si me permite la expresión, ya la libraron de la aflicción que viene. Pero la Escritura me dice, ay de los que estén o de las mujeres que estén embarazadas en aquellos días, porque los tiempos cada vez más se ponen más difíciles. Los tiempos cada día más se van a poner más difíciles de lo que ya están, hermano. Así que si alguien parte de esta vida, dice la Escritura que es mejor. Hablando esto, ¿quién quiere partir? ¿Todavía no se anima? ¿O usted quiere ser de las abuelitas de 95 años, de 110 que quiere estar robando oxígeno? Hay que poner una ley que al que robe oxígeno le cobren doble y no le den cheque de estímulo. Escuche bien, hermano. ¿Sabe por qué la gente, a pesar de lo que estamos hablando en la palabra, la gente no se quiere morir? ¿Sabe por qué el cristiano no se quiere ir con el Señor? Porque la muerte es una condición muy desconocida para el hombre. Por eso el hombre, cuando se habla de muerte, el hombre no quiere saber nada de que va a llegar el día de su muerte. Porque la muerte es una condición, es un estado al cual vamos a llegar todos en algún momento, porque todos vamos a llegar. Y si alguien dice que no va a llegar, levante la mano. Pero todos vamos a llegar. ¿Sí o no? ¿Quién va a llegar primero? ¿Quién quiere llegar primero ahí? ¿Candidatos? Dicen, no, pastor, todavía tengo mucho que amar. Todavía tengo muchos lonches que prepararle a mi marido. Ahora sí me voy a levantar temprano, de verdad, ya lo voy a apreciar. La gente, a pesar, hermano, de lo que estamos hablando, no quiere morir porque la muerte es una condición muy desconocida para el hombre. La muerte nos llena de muchas preguntas que a veces no podemos nosotros responder. Te voy a decir algo. ¿Quieres saber qué hay más allá de la muerte? ¿Alguien quiere saber qué hay más allá de la muerte?
Pregunto otra vez, ¿alguien quiere saber qué hay más allá de la muerte? Si quiere saber qué hay más allá de la muerte, es sencillo. Muérase. ¿Sí o no? Pero ahí está el problema, que nadie se quiere morir. Por eso todo el mundo está haciendo filas, como le dije al principio. Por eso viajamos de un país a otro para obtener la vacuna. ¿Por qué? Porque no me quiero morir. Ahorita es esta pandemia, el día de mañana va a ser otra cosa. Pero cada cosa que amenace nuestra vida, no queremos morir. ¿Por qué? Porque la muerte es una condición muy desconocida que nos llena de muchas preguntas que a veces no podemos responder. Uno de los hombres de la Biblia que sufrió más y que tuvo muchas preguntas en su mente durante su sufrimiento fue precisamente Job. Y él, en el capítulo 14, versículo 14, él hizo una pregunta que hoy trataremos nosotros de contestar de acuerdo a la palabra y poder entender qué hay más allá de la muerte, porque ese es nuestro tema. ¿Qué hay más allá de la muerte? Cuando una persona muere, ¿qué hay más allá de la muerte? Cuando una persona que no tiene a Cristo en su corazón muere, ¿qué hay más allá de la muerte? Tenemos nosotros que aprender estas cosas de acuerdo a la Escritura, para que cuando llegue el día de la muerte a nosotros, podamos nosotros entonces estar listos para enfrentar ese tiempo. Job 14, verso 14 dice: si el hombre muriere, volverá a vivir. Porque el hombre quiere vivir, pero no quiere morir. Pero como el hombre sabe que no puede detener su muerte, como el hombre sabe que no hay dinero, que no hay riqueza, que no hay poder, que no hay sabiduría, que no hay vacuna, que no hay medicamento, que no hay nada que pueda detener su muerte, el hombre sabe que tiene que morir. Y de hecho Hebreos 9:27 dice que está establecido por Dios que todos muramos una sola vez y después el juicio, dice la Escritura. Como el hombre sabe que no puede detener la muerte, el hombre dice: bueno, ¿acaso podemos volver a vivir? Y era una pregunta que tenía precisamente este gran siervo de Dios llamado Job. Gracias a Dios que vino alguien que fue a la muerte y que murió para darnos las respuestas. Por eso le dije hace rato: ¿quieres saber qué hay más allá de la muerte? Muérase. Pero como nadie quiere morir, vino alguien que entregó su vida, vino alguien que fue a la cruz del Calvario, vino alguien que entregó toda su sangre por amor a nosotros, y vino alguien que probó la muerte aunque él no merecía ser muerto. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Y me dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10 que Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Escúcheme bien. Por eso nosotros tenemos que agradecer tanto a Dios por Jesucristo, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente vino a nacer, no solamente vino a vivir para enseñarnos cómo vivir, no solamente fue a la cruz del Calvario para darnos sanidad y para darnos salvación, también sufrió la muerte y resucitó. Escúchame bien, no solamente para vencer al diablo y quitarle el poder a la muerte, sino que también Él resucitó, escúchame bien, para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. En otras palabras, Jesucristo resucitó para decirnos que hay más allá de la muerte. Si esta pregunta tú la has tenido y quisieras saber qué hay más allá de la muerte, qué mejor que escuchar a aquel que estuvo muerto y al tercer día resucitó. Aleluya, dije que resucitó.
Qué mejor que escuchar a alguien que dice la escritura que bajó inclusive a las partes más bajas de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados. Jesús murió y resucitó para decirnos qué hay más allá de la muerte. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada, hablando de la gracia, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Escuche esto, por favor. El cual quitó la muerte. ¿Y qué más hizo? Sacó a la luz la vida. ¿Y qué más? Y la inmortalidad. ¿Cómo lo hizo el Señor? Lo hizo a través de la palabra. Lo hizo a través del evangelio. El evangelio significa buenas noticias. Y hoy vamos a estar anunciando y vamos a estar viendo a través de las buenas noticias lo que el Señor dice que hay después de la muerte. La Nueva Traducción Viviente de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10 me dice lo siguiente: y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad. Escuche esa frase: iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Entonces escúcheme bien. Vamos a aprender de alguien que realmente estuvo muerto y regresó de la muerte. Hoy en día hay muchas personas, muchos testimonios, inclusive en internet. Hay libros inclusive de personas que se escriben que probablemente han estado muertos por algunos minutos, etcétera, etcétera, y dan sus testimonios. Y yo quiero decirle esto, que algunos de esos testimonios podrían no ser ciertos. Inclusive se han hecho películas acerca del cielo, de personas que han estado en el cielo por un momento y después regresan y narran todo lo que ha habido en ese tiempo que han estado muertos. Y de la misma manera personas que han entrado en momentos oscuros donde escuchan lamentos, donde escuchan tormentos, donde escuchan alaridos y después regresan y comentan lo que han visto. Pero yo quiero decirle que podemos nosotros en alguna manera dudar quizá de estos testimonios, pero no podemos dudar del testimonio del Hijo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que algunos de esos testimonios no sean reales. Algunos son reales, pueden ser reales. Pero el mejor testimonio que usted y yo tenemos que escuchar es la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos saber qué hay más allá de la muerte? Escuchemos lo que Él tiene que decir. Escuchemos lo que Él tiene que decir. Una vez un hermano se me acercaba conmigo y me decía: pastor, ¿usted qué piensa de esos videos en los que se dice que ven a tal predicador, a tal cantante cristiano, que lo vieron allá en el infierno? Y yo le dije: a ver, explícame. Sí, porque dice este evangelista y puso un video que él murió y que el Señor le dio una revelación y que él fue al infierno, y que cuando estaba en el infierno él resulta ser que miró ahí a cantante fulano de tal que estaba en el infierno, y también al predicador fulano de tal que estaba en el infierno. Y me dice: pastor, ¿y usted qué piensa de esos videos? Y yo le dije: ay, pues esos videos llaman mucho la atención de la gente. Y la gente es lo que más busca a veces, las cosas que le llaman la atención. Las cosas, como decía el doctor Chapatín, que dan kosha, misteriosas, que nos dan kosha. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Qué dice? Ahí te hablan, viejo. No, es a ti, vieja, la que te gustan las cosas así misteriosas. Y yo le dije a esta persona:
le voy a decir algo. Yo lo que creo y lo que estoy seguro es lo que la Biblia dice y lo que le voy a enseñar en el testimonio de Jesucristo en unos minutos. Que cuando una persona entra a ese lugar, ya no puede salir. Entonces la gente que dice que estuvo en el infierno, ¿cómo salió? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque a mí me interesa escuchar lo que Jesús dijo acerca de qué hay más allá de la muerte. ¿Está conmigo? Y como nadie se quiere morir, como al principio dijeron que nadie se quiere morir, vamos a escuchar el mensaje y el testimonio de Jesús. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vayamos entonces a escuchar las buenas noticias que Jesús nos da sobre la muerte. Lucas capítulo 16, abra su Biblia, sígame por favor en su Biblia. Jesús viene a sacar, como dice Timoteo, a la luz la vida y la inmortalidad. Jesús viene para enseñarnos precisamente qué hay más allá de la muerte. Jesús viene y a través de su muerte viene a iluminar el camino a la vida y a la inmortalidad. Y entonces Jesús viene a darnos la buena noticia de lo que hay después de la muerte, de lo que le espera a un cristiano cuando muere repentinamente, y también de lo que le espera al injusto cuando muere también repentinamente. Y nos viene a dar la buena noticia. Y te quiero decir que hablar del infierno es una buena noticia. Aunque muchos piensan que no sea una buena noticia, y te lo voy a explicar al final por qué te digo que es una buena noticia. Predicadores ya no quieren hablar del infierno, ya no quieren hablar del tormento, porque dicen: a mí Dios me ha llamado a predicar las buenas noticias. Pues qué errados estamos cuando hablamos de esa manera. Porque te vas a dar cuenta, de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, de acuerdo a su testimonio, que hablar de que existe un infierno, así como hablar de que existe un cielo, son buenas noticias, siempre y cuando lo recibas en vida. Si estás escuchando este mensaje el día de hoy, para ti van a ser buenas noticias. Van a ser malas noticias cuando te des cuenta que ese infierno del que no se quería predicar es real, si tú no pones atención a la palabra del Señor. Por lo tanto, te animo a que pongas atención a la palabra del Señor. Jesús comienza a narrar una historia que todos conocemos. Y Jesús comienza a narrar la historia de el rico y Lázaro. Y en el versículo 19 del capítulo 16 me dice la escritura lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, dice la escritura, verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Jesús me está hablando de dos hombres con diferente condición social y diferente condición económica. Uno tenía riquezas, uno era reconocido, tenía poder, y el otro dice que era un mendigo. Mientras uno comía de los mejores manjares, el otro estaba ahí buscando las migajas que caían de la mesa del rico para poder alimentarse. Mientras uno estaba vestido con ropas finas, ropas reales, si me permite la expresión, el otro estaba vestido con ropas podridas, con ropas rotas. Y dice la escritura que no solamente estaba así, sino que su cuerpo estaba enfermo porque tenía llagas que los perros venían y entonces le lamían.
Jesús sigue hablando de esta historia y quiero decirle que es una historia. Y nunca vaya a aceptar usted que esto es una parábola. Quiero aclarárselo, por favor, porque hay sectas como los Testigos de Jehová que van a enseñarle a usted que esto es una parábola como tantas que Jesús enseñó. Le voy a explicar qué es una parábola. Una parábola es un ejemplo de la vida natural que Jesús usaba para dar una enseñanza espiritual. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Jesús usó ese ejemplo del sembrador, de cómo el sembrador sale, siembra la semilla para entonces darnos una enseñanza de cómo la palabra es predicada y la palabra puede caer en diferentes vidas y dar fruto de acuerdo a cómo la palabra es recibida. Eso es una parábola. Pero escúcheme bien, cada vez que Jesús usó parábolas, Él nunca usó nombres propios, porque eran parábolas, eran ejemplos. Pero cuando usted ve a Jesús usando nombres propios, no está hablando de una parábola, está hablando de algo que sucedió realmente. Está hablando de un hecho verídico, está hablando de una historia. Y en este momento Jesús entonces identifica a uno de los dos hombres con el nombre de Lázaro. La tradición también le da un nombre al rico, pero no estamos seguros realmente que ese era el nombre. Pero sí estamos muy seguros que el nombre del pobre o del mendigo era Lázaro, porque el Evangelio así lo dice. Entonces, por favor, escuche. Me dice la escritura que los dos hombres eran de diferente condición social y económica, pero en algo estaban iguales. Los dos murieron. Y volvemos a recordar, hermanos, versículo 22. Volvemos a recordar con esto que se muere el rico como se muere el pobre. Se muere el niño como se muere el anciano. Se muere el hombre fuerte como se muere la mujer. Todos en algún momento vamos a tener que llegar a ese tiempo. Debemos de vivir una vida pensando que ese momento va a llegar y que debemos estar listos para encontrarnos con nuestro Creador. La Biblia me dice con el testimonio de Jesús que murió el hombre rico, pero también murió el hombre pobre, el mendigo. Dice el verso 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Por qué? Porque la muerte, como se lo dije al principio, es una ley inquebrantable puesta por Dios. Nadie va a poder evitar llegar a ese tiempo. Por más que se avance en la ciencia, por más que los científicos avancen, no se va a poder lograr evitar la muerte. Tenemos que llegar a ese día. Es una ley inquebrantable. Jesús no solamente identifica a los dos hombres, Jesús no solamente identifica que la ley inquebrantable se cumple en los ricos y en los pobres, sino que Jesús también identifica que hay dos lugares después de la muerte. Y mire cómo Jesús entonces nos comienza a correr el velo de lo que hay después de la muerte. Y me comienza a decir que hay dos lugares después de la muerte. Uno se identifica como el seno de Abraham y el otro lugar se identifica como el Hades. Versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí está el primer lugar. Y murió también el rico y fue sepultado. Y se me dice el nombre del otro lugar. Verso 23: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, dice la escritura, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Solamente hay dos lugares, me dice el Señor. No hay un lugar intermedio.
La tradición que nos enseñaron nuestros padres, la tradición católica que recibimos de nuestros padres, nos enseñó que habían lugares intermedios. Se nos habló de un purgatorio. Se nos habló de un purgatorio donde la gente iba a una purificación final para poder entonces llegar al cielo. Jesús no habla que hay un purgatorio. Tampoco Jesús habló de un famoso limbo, del cual la tradición católica nos habla que es el lugar donde van los que no alcanzaron a ser bautizados. No hay purgatorio, no hay limbo, solamente hay dos lugares: el seno de Abraham, que hoy conocemos como cielo y que en algunos lugares también se conoce como el paraíso, o el Hades, que hoy conocemos como el infierno. No hay más lugares. Jesús sigue hablando entonces que hay más allá de la muerte y me dice que uno de esos lugares es un lugar de tormentos. Y el otro lugar es un lugar de consolación. Veamos el testimonio de Jesús, por favor. Dice el versículo 23: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a su Lázaro y a Lázaro, en su seno. Más adelante nos vamos a dar cuenta que el padre Abraham dice que Lázaro está siendo en ese lugar consolado, según nos menciona en el versículo 25. Pero Jesús es claro y dice: es un lugar de tormentos y el otro es un lugar de consolación. Persona que me estás escuchando, hermano que me está escuchando esta tarde, ¿quieres saber que hay más allá de la muerte? Jesús dice: hay dos lugares esperando a toda la humanidad. ¿Te está esperando un lugar de tormentos o te está esperando un lugar de consolación? Te está esperando un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque la Biblia dice que el infierno fue preparado no para el hombre, sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles. O nos está preparando un lugar de consolación y de gozo perpetuo para nosotros en la presencia de nuestro Señor. No hay más lugares. No pienses: ay, si me voy allá al limbo, no, o si estoy en el purgatorio, que me hagan una misa para que entonces me ayuden a llegar a la gloria. Te lo voy a decir más adelante porque Jesús lo enseña. No hay misa de ningún papa, no hay sacerdote capaz, no hay pastor capaz. No hay nadie en esta tierra capaz de hacer una oración o una misa o ninguna clase de sacrificio para sacarte del purgatorio, porque el purgatorio, para empezar, no existe, y tampoco el limbo no existe. Nadie es capaz de poder sacarte del infierno si ya llegaste a ese lugar. Por lo tanto, abramos los ojos para no llegar a ese lugar. Será un lugar de tormentos donde la Biblia dice que será el crujir de dientes, será el lloro y el crujir de dientes. Pero para otros será un lugar de consolación. Jesús sigue avanzando con la historia de estos dos hombres. Y después de decirnos qué clase de lugares hay más allá de la muerte, me dice la condición de los que llegan a estos lugares. Y me dice que los muertos están conscientes, que los muertos están conscientes después de morir en esta tierra. Por eso el versículo 24 dice: entonces él, hablando del rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Oiga, por favor, escuche el clamor de este hombre desesperado, de un hombre que está atormentado, de un hombre que está en la llama de fuego. Y dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice el versículo 24. Verso 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. Mire todos los sentidos que Jesús está diciendo que la gente que ha muerto puede tener. Están conscientes porque nos estamos dando cuenta que pueden hablar, pueden ver, pueden oír, pueden escuchar, pueden sentir y aún hasta pueden recordar. Y son palabras de Jesús. Jesús le dice: hijo, o Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Aquí está lo que le decía hace rato. Pero ahora este es consolado aquí. Vea la diferencia. Y tú eres atormentado. Nunca se te quede en la mente la idea que se enseña en una secta, que cuando el hombre muere y va a la tumba, todo acabó. Porque eso lo enseñan también los testigos de Jehová. Cuando la Biblia habla de ir al Hades, ir al lugar de los muertos, al Seol, el hombre muere, va a la tumba y ahí se acabó todo. Yo quisiera preguntarle a estas personas, si esto es verdad, entonces, como dicen, ¿para qué andan de puerta en puerta, toque y toque puertas, tratando de ganar adeptos a su secta, si cuando nos morimos o cuando el hombre muere, todo se acaba y se queda en la tumba? ¿No cree que es ilógico? ¿Sabe por qué es ilógico? Porque la Biblia me está enseñando claramente que es cierto que el hombre muere, nuestro cuerpo va a la tumba, y esto que es polvo, que fue formado del polvo, tiene que regresar al polvo. Pero el ser espiritual que Dios puso en nosotros, que se llama alma, va a uno de estos dos lugares, según el testimonio de aquel que estuvo muerto y que hoy vive y reina para siempre. Va a uno de estos dos lugares, el seno de Abraham o el Hades, el lugar de tormento o el lugar de consuelo. Y va a ese lugar y el alma estará consciente y sentirá dolor del tormento, o sentirá el consuelo que Dios nos va a dar de acuerdo a su palabra. El consuelo que estaba recibiendo Lázaro, el consuelo que estaba recibiendo este mendigo que en la vida le había ido muy mal, mientras que el rico en su vida había disfrutado de todo, pero ahora los papeles se habían cambiado. Lázaro estaba disfrutando la vida eterna, Lázaro estaba disfrutando la vida que Dios nos ofrece, mientras que el rico estaba siendo atormentado. Y escúcheme bien, en su desesperación levanta su voz y le dice al padre Abraham: Padre Abraham, por favor, permite que Lázaro venga, moje la punta de su dedo en agua y venga y me refresque, porque necesito agua. Estoy siendo atormentado en esta llama. Por favor, Padre Abraham, permite que Lázaro venga, ese mendigo que nunca le quise dar un pan, ese mendigo que estaba a los pies de mi mesa comiendo las migajas de los perros. Permítelo que venga y me dé un poquito, al menos una gota de agua. Y Jesús, hermanos, está siendo tan explícito en estas palabras para darnos a entender que tú y yo nunca queremos llegar a ese lugar. Porque aunque ya no se predica mucho, quiero decirte que el infierno es real.
Ya no se oye en los púlpitos de las iglesias el día de hoy que hay un tormento eterno, que hay una condenación eterna, que hay un lugar donde los malvados, los injustos, los que aborrecieron al Señor Jesucristo, los que no aceptaron su señorío, van a llegar si no se arrepienten. Pero yo quiero decirte que la buena noticia es que ese lugar existe y que tú puedes escapar de él. ¿No es buena noticia? Puedes escapar de él. Dios no quiere que vayas allá, porque ese lugar no es para nosotros, es para el diablo y es para sus ángeles. Pero a ese lugar están yendo todos aquellos que no quieren vivir conforme a la ley de Dios. Y Jesús entonces, hermanos, nos está dando este testimonio de él mismo para enseñarnos que cuando vamos a la tumba no todo se acaba. Sigue una vida espiritual donde vamos a estar conscientes, donde vamos a poder ver, donde vamos a poder oír, donde vamos a poder hablar, escuchar, sentir, recordar, etcétera. Jesús continúa hablando su revelación, sacando a la luz la inmortalidad, sacando a la luz lo que hay más allá de la muerte. Y ahora Jesús me dice que en esos lugares nadie puede pasar de un lugar al otro lugar. Versículo 26. Además dice, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. ¿Sabe por qué los testigos de Jehová dicen que esto es una parábola y no una historia? Porque ellos dicen, ¿cómo es posible que Abraham desde el cielo se esté comunicando con el rico en el infierno, en las partes más profundas de la tierra? Porque de acuerdo a la escritura podemos identificar el infierno en las partes más profundas de la tierra. Y entonces el testigo de Jehová dice, no es posible entonces que Abraham esté hablando con el rico y tengan un diálogo desde el cielo hasta el infierno. No es posible. Pero le quiero decir algo. Cuando analizamos nosotros la Biblia en Efesios capítulo 4 del 9 al 10, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que cuando Jesucristo murió, en el Antiguo Testamento todos los muertos, tanto justos como injustos, iban a un lugar que la Biblia en el hebreo identifica como el Seol. El Seol es la palabra hebrea para lo que hoy llamamos el lugar de los muertos. Y a ese lugar, cuando moría un justo, iba al Seol. Cuando moría un injusto, iba al Seol. Los dos iban al mismo lugar, pero escúcheme bien, de acuerdo a las palabras de Jesús, ese lugar estaba separado por una gran cima. Y le estoy hablando que esto, de acuerdo a la escritura, era así hasta que Jesucristo murió y entonces Él resucitó. Porque cuando Jesucristo murió y resucitó, Él cambió las cosas. Por favor entienda esto, porque si no, entonces cuando usted escuche un testigo de Jehová y escuche esta prédica, va a decir, el pastor nos cotorreó. Es cierto, los testigos de Jehová dicen que cómo podemos platicar del cielo al infierno, no es posible. Escuche bien, era el mismo lugar, el Seol. Las palabras de Jesús estaban en el mismo lugar, era un mismo lugar, pero estaba dividido por una gran cima. El paraíso o el seno de Abraham de un lado, y del otro lugar, el otro lado, el lugar del tormento, y había una gran cima según las palabras de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Viene, muere en la cruz del Calvario, baja a las partes más bajas de la tierra, según lo dice la escritura en el libro, en la epístola de Pedro. Y entonces en Efesios 4 verso 9 y verso 10 dice que llevando cautiva la cautividad, sube a los cielos y entonces les da dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que habían muerto antes de Jesucristo
que estaban en el Seol, en el seno de Abraham, en el paraíso, Jesús los toma y los lleva con él a lo que hoy llamamos cielo. De tal manera que ahora el lugar de tormento está sumamente separado, porque ahora es cielo y es infierno. ¿Me estoy explicando? ¿Está conmigo? Por eso descartamos lo que dicen ellos, porque esto no es una parábola, esto es una historia. Jesús obviamente lo está contando porque Él, escúcheme bien, todavía no ha muerto y todavía no ha resucitado. ¿Está conmigo? ¿Ya los perdí? Bueno, tenía que saber esto usted en algún momento. Jesús dice entonces: nadie puede pasar de un lugar a otro. Mire, verso 26 otra vez. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Versículo 27. Entonces le dijo, estamos hablando del rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Oiga, aquí viene un punto muy interesante. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire por favor el clamor del hombre rico. Primero estaba buscando un poco de agua. Mándame a Lázaro, necesito un poco de agua, aunque sea que moje con su dedo la punta de mi lengua. Por favor, mándame un poco de agua. Y el padre Abraham dice: ¿sabes qué? Nadie puede pasar de un lugar a otro. Y este hombre en su desesperación, este hombre en su tormento, este hombre conociendo, y escúcheme bien, recordando la vida que él había vivido en la tierra, y recordando que tenía más hermanos, recordando que tenía más familia, entonces le pide al padre Abraham y le dice: por favor, te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro, ¿verdad?, a la casa de mi padre. Envíalo. ¿Para qué? Para que hable con mis hermanos, para que les testifique, para que les diga cómo estoy sufriendo, para que Lázaro vaya y les diga: ¿saben qué? Miré a su hermano que está en un lugar de tormento, está necesitado de agua, está muriendo lentamente, está siendo atormentado. Y ¿sabe qué? Por favor, padre Abraham, manda a Lázaro para que les hable a mis hermanos. Y escuche bien, para que no vengan a este lugar de tormento. La buena noticia es que tú y yo no vamos a ir a ese lugar de tormento. Que les vamos a testificar a nuestros hermanos y a nuestros hermanos y hermanas, a nuestro padre y a nuestra madre hoy en vida, para que ellos tampoco vayan al lugar de tormento. Porque si queremos que alguien vaya y les testifique, o que alguien venga de los muertos, como le dice aquí el hombre rico a Abraham, nos vamos a dar cuenta que no es posible. Entonces el punto aquí es que ningún muerto puede interceder por los vivos. Ningún muerto puede interceder. Ya está mi papá allá en los cielos, que interceda por mí, para que el Padre también me reciba en la gloria. Donde está mi papá, donde está mi mamá, donde está mi tío, donde está mi tía, donde está mi compadre, donde está mi comadre. Que mi comadre interceda por esta palomita, para que el Señor, el San Pedro, le abra las puertas de par en par. No te engañes. Jesús está diciendo aquí en la escritura que ningún muerto puede interceder por los vivos. Versículo 28 dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29 dice:
Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, escuche bien, se arrepentirán. Yo quiero decirle que ya vino alguien de entre los muertos a nosotros. Aleluya. Ya vino alguien de entre los muertos a nosotros. Y nos está dando la buena nueva de que Él no quiere que vayas a ese lugar de tormento. Escúchalo. De que tienes que cambiar tu vida, que tienes que examinar tus pensamientos, que tienes que examinar cómo estás viviendo cada día. ¿Por qué? Porque si no vives una vida de justicia, no vives una vida de acuerdo a su palabra, el lugar de tormento, el infierno te está esperando. Y nadie te lo va a poder evitar. Así como no vas a poder evitar que mueras, no vas a poder evitar el tormento que está esperando al diablo y sus ángeles y todos aquellos que no obedecen a la voz del Señor. Por eso este hombre le dice: Señor, si viene alguien de la muerte, si se levanta alguien de entre los muertos, le van a creer. Y te estoy predicando de alguien que se levantó de entre los muertos, de alguien que vino a sacar la inmortalidad a la luz, para que tú y yo creamos en su testimonio. Porque Jesús y a través de la palabra de Abraham nos hace entender que solamente escuchando y obedecer la palabra de Dios nos puede librar del infierno. Solamente escuchando y obedeciendo la palabra de Dios nos puede librar del infierno. Gracias a Dios por Jesucristo y su palabra. Por eso el apóstol Pablo, escúchame bien, que había entendido esta revelación del justo juicio de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que había entendido que hay dos lugares a donde el hombre va a pasar su eternidad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versos 6 al 7 nos exhorta y nos dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9: en llama de fuego, para dar retribución o pago a los que no conocieron a Dios. Escuche esto: ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, por favor, porque aquí abarca a algunos de nosotros y ojalá me equivoque. El Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución o pago a los que, número uno, no conocieron a Dios. A pesar de que el evangelio está siendo predicado en todo el mundo, hermano, va a haber quizá etnias, lugares muy remotos en las selvas, donde quizá va a haber personas que nunca conocieron el evangelio. Esos entran en esa parte, a los que no conocieron a Dios. Pero Dios también los va a juzgar a ellos. ¿Y cómo los va a juzgar a ellos? Según Romanos dice que los va a juzgar según su conciencia. Porque no conocieron el evangelio de Dios, pero Dios puso en cada hombre una conciencia para que supiéramos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es puro y lo que no es puro. Y de acuerdo a la conciencia, Dios va a juzgar a aquellos que no conocieron a Dios.
Así que si tu abuelito, tu abuelita nunca conoció el evangelio, nunca conoció al Señor, nadie le predicó y no se arrepintió de acuerdo a la palabra, bueno, tiene esperanza. Si vivió conforme a una conciencia limpia, el Señor, que es juez justo, la recompensará. Pero el Señor no solamente viene a recompensar a los que no lo conocieron a Él, viene también a dar retribución a los que no obedecen al evangelio. Y cuidado, porque aquí la cosa se pone seria, porque aquí nos incluye a todos nosotros que ya hemos recibido el evangelio, a todos aquellos que escuchamos prédica tras prédica, mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, palabra tras palabra, y aún así seguimos sin cambiar nuestra manera de vivir, seguimos sin obedecer, seguimos ignorando cada palabra que el Señor nos da, viviendo como si no fuéramos a morir, viviendo como si no existiese un infierno, viviendo como si no existiese una condenación. Yo quiero decirte que te detengas. Abre los ojos, porque si no obedeces al evangelio, el Señor Jesucristo te va a recompensar con llama de fuego. Y vas a sufrir, dice ahí, pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hechos 24:16, Pablo dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Y mira cómo el evangelio saca a luz lo que hay más allá de la muerte. Va a haber resurrección de los muertos, así de justos como de qué, como de injustos. Tú pensabas que nada más los cristianos o los justos iban a resucitar. Te equivocas. Los injustos también van a resucitar, de acuerdo a las palabras. Pero como dice Daniel, unos van a ser levantados del polvo de la tierra para condenación perpetua, para confusión perpetua, y otros van a ser levantados para resplandecer como las estrellas de los cielos. El apóstol Pablo, que sabía esto, él dice: por esto procuro tener siempre, dígamelo, por esto procuro cada que voy a la iglesia los domingos tener una conciencia limpia y poner mi cara de ángel para ver si el Señor así. No, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante quién. ¿Cómo andas con Dios? ¿Cómo andas con los hombres? Porque algunos dicen: bueno, yo con Dios ando bien, pero con la hermana fulana que ni se me acerque. ¿Acaso vas a llegar al cielo y decirle: Señor, ya llegué, pero la hermana fulana no la quiero aquí? Va a decir: Señor, ¿no la quieres aquí? Pues déjame decirte que ni la hermana fulana ni tú caben aquí. Amado hermano, termino con esto. Te estoy diciendo buenas noticias. Te dije al principio, y con esto quiero terminar, algunos ya no predican del infierno, ya no predican del castigo y la condenación eterna, argumentando que el evangelio es buenas noticias. Pero yo quiero preguntar a estas personas: ¿por qué hablar del infierno y de la condenación o del castigo eterno? ¿Por qué no son buenas noticias?
escuchar este mensaje que estamos oyendo, mientras tenemos vida, siempre serán buenas noticias. Que la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Pero encontrarse en ese lugar de tormento y de condenación eterna después de morir, entonces sí serán malas noticias. Por lo tanto, mi invitación es, y la invitación de Dios es, que tú escuches hoy en vida las buenas noticias. Porque así como el cielo es real, también el infierno es real. Así como la Biblia menciona que Dios es un Dios de amor, también la Biblia menciona que Dios es un fuego consumidor y celoso. Escucha las buenas noticias, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú vengas a sus brazos de amor. Te quiere librar de la condenación eterna. Y si te has preguntado muchas veces qué hay más allá de la muerte, Jesús te lo acaba de responder para que tú escojas qué quieres: vida en abundancia o quieres condenación eterna. Si quieres vida en abundancia, ven a los brazos de Jesús, vive conforme a su palabra y Él te va a dar la corona de la vida eterna. Pero no quieres reconocer a Jesús y no quieres vivir conforme a su palabra, entonces el infierno, la condenación te está esperando de acuerdo a las palabras de Jesús.